¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, día jueves 24 de abril, absolutamente en vivo y en directo, y un jueves de historia especial. ¿Por qué? Porque es el último jueves de historias de abril. El próximo jueves es 1 de mayo y es feriado, así que tenemos un tema especial. Hace una semana cargada de noticias, tanto en el plano local como en el internacional, y qué mejor que analizar la muerte, el legado del Papa Francisco. Algo hemos conversado durante la semana, pero lo habíamos dicho ayer, lo vamos a tocar en profundidad en este jueves de historia, y ya está con nosotros para tener esa conversación el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica, de la Universidad de Tarapacá, coautor del libro Historia de Chile 1960-2010, del proyecto de la Universidad de San Sebastián, que además vi que lo recomendaba Marcela Cubillos, que lo estaba leyendo hoy día en la mañana. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, Tomás, muy contento. Efectivamente, el último programa del mes, pero si Dios quiere, nos da fuerza, salud, seguimos durante el año. Alejandro, una pregunta. Vamos a hablar del Papa Francisco, para todos los que se están sumando a nuestra sintonía. Aprovechamos de saludar a cada uno. Pero una pregunta que nos hacían ayer los auditores, porque comentamos junto a Vicente Martínez, que estaba acá, el presidente de la Juventud Republicana, a Juan Lagos, que es de la distancia desde Canadá, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso. Comentamos la publicación que hizo la Juventud Socialista el día 22 de abril, ¿no? El martes. Y subió una imagen de Lenin en sus 155 años y dijo: hoy se conmemora un nuevo aniversario de Vladimir Lenin, teórico y revolucionario ruso que encabezó el primer Estado obrero del mundo. Su aporte a la teoría del marxismo es innegable y hasta el día de hoy sigue siendo una inspiración para los jóvenes. Y un puño en alto. Más allá de la polémica que produce la publicación y que ha sido criticada por sectores de izquierda y derecha, en fin, vayamos al fondo del asunto. La Juventud Socialista conmemorando a Lenin no es algo para sorprenderse, pero vale la pena, Alejandro, hacer el repaso histórico de cuándo el Partido Socialista es un partido leninista y por qué la verdad es que es coherente o es consistente o tiene sentido que la juventud del Partido Socialista salga a conmemorar a alguien como Lenin. Yo me voy a permitir discrepar, Tomás. Yo creo que no es consistente ni es en este caso esperable. Si tú analizas la historia del Partido Socialista, el Partido Socialista nació en 1933 y expresamente se opuso a la segunda y a la tercera internacional. Una por socialdemócrata y la otra por marxista-leninista, es decir, por el carácter internacional que tenía la revolución bolchevique. De manera que el Partido Socialista surge como un socialismo latinoamericano y por ende se separa del comunismo, y el Partido Comunista, fundado en 1922, era el partido de la revolución bolchevique, de la tercera internacional, y eso es otra lógica. Lo que ocurre es que en la década de 1960 se produce una fiebre revolucionaria en América Latina, la que obviamente también llega a Chile, y había una competencia para ver quién era más de izquierda. Entonces, el Partido Comunista sigue con su tesis tradicional, que dentro de todo era la más institucional de todas. Luego surge el MIR en 1965, partido que se define a sí mismo como marxista-leninista, expresamente. Y el Partido Socialista también se define como marxista-leninista en ese tiempo. Pero esa es una evolución, no es la naturaleza o el origen del Partido Socialista. Cuando termina la década del 80, antes de la caída de los socialismos reales, el Partido Socialista ya ha experimentado un proceso que tiene dos caras. Uno es la convergencia, o sea que los distintos miembros de la familia socialista se reúnan, y otro es el de la renovación, que significa que ideológicamente y en términos prácticos se produce, voy a decirlo con dos ideas, una adhesión más sincera, más real a la democracia, como dice alguno por ahí, la democracia liberal, la democracia occidental, la democracia sin apellidos. Y dos, el rechazo a la violencia como método para llegar al poder, cosa a la que había adherido el Partido Socialista en 1967 en su Congreso de Chillán. De manera tal que reflotar hoy día la figura de Lenin, que además me parece que está mal redactado, debería haber dicho Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, pero Vladimir Lenin suena como medio raro. La primera parte me parece que es correcta en términos doctrinales e históricos. Dice que el aporte de Lenin al marxismo
es innegable, y de hecho por eso se habla de marxismo-leninismo. Claro. Pero si tú lees un libro como El Estado y la Revolución, a mí me parece que es una mina de oro, o sea, un libro que yo lo doy en clase, lo trabajamos, creo que es un gran libro de Lenin, un gran libro ideológico. Por supuesto. Lenin se podría haber muerto ahí sin hacer la revolución y así un aporte al marxismo. Pero reivindicarlo, como dice la última parte, como que inspira a gente de hoy, Lenin, es mucho más complicado y más peligroso. ¿Por qué? Para cerrar. Lenin, como dice Robert Service, organizó el Estado totalitario, el Estado de partido único, el Gulag, es decir, el sistema de campos de concentración en toda la Unión Soviética, la NKVD, es decir, la policía secreta que después tuvo distintas denominaciones. Lenin fue el que encabezó el terror rojo, y otras tantas cosas. Entonces, tenerlo como iluminador del camino es complicado. Alejandro, colgándome esta patita y antes de cambiar de tema, solo para los que nos están preguntando y para los que nos están escuchando, tú mencionabas algunas cuestiones que organizó Lenin y que hacen que sea una figura al menos controversial para decir que es el que inspira a los jóvenes. Ahora puede inspirar a los jóvenes socialistas, cada uno con lo suyo. Pero es raro que lo reivindique como figura política. Una pregunta así, ¿quién fue Lenin? Porque es importante, la historia de la Unión Soviética es una historia larga, con distintas figuras, con distintos líderes. Hace poco hablábamos acá en el programa de Stalin, lo hemos mencionado también a propósito de Pablo Neruda, pero ¿quién fue Lenin? ¿Cuáles son sus principales obras mencionadas en el Estado y la Revolución? ¿Cuál es su aporte ellos dicen que su gran aporte fue haber creado el primer Estado obrero? Es la frase que pone la Juventud Socialista en Twitter. Sí, eso es una frase de propaganda que se usaba mucho: el primer Estado comunista, el primer Estado obrero, el primer Estado proletario en el mundo. Lo que tú puedes decir, primero, Lenin fue dos cosas: fue un intelectual y un hombre de acción, es decir, un intelectual y un político. Obviamente él no distinguía las dos cosas. El pensamiento era para la acción revolucionaria. Él nació en 1870. Es bien interesante lo de las fechas, porque en 1970, es decir, para el centenario de Lenin, si tú revisas la prensa chilena, si tú revisas las revistas comunistas, Principios, por ejemplo, si tú revisas el diario El Siglo, cuando digo si tú revisas, yo lo revisé, pues escribí un artículo sobre el centenario de Lenin en Chile. Es una figura muy alabada por la izquierda, con homenaje en el Congreso Nacional. O sea, es como si hoy día en el Congreso, claro, la Cámara de Diputados, el Senado, que ya vamos a homenajear a Lenin porque tuvo de cumpleaños. Es una figura grande, es uno de los grandes del siglo XX, a mi juicio uno de los más brillantes. Yo lo pongo a la altura de Churchill, por ejemplo. O sea, es uno de los top 5, es muy importante. Segundo, fue el líder de la revolución bolchevique en 1917. Hubo otros, por supuesto, pero sin Lenin no hay revolución. De hecho, muchos de los bolcheviques estaban pensando en integrarse a la Duma, disputar el poder dentro de la lógica de una democracia liberal parlamentaria, y Lenin, cuando lanza, estamos en el mes, las tesis de abril, y luego otros documentos en torno a octubre, por ejemplo la tesis de todo el poder para los soviets, lo que está diciendo, en octubre lo reconoce, es que es la insurrección. Todo el poder para los soviets es la insurrección, es el cambio radical de régimen. Como tenemos poco tiempo, en obras yo voy a decir dos cosas. Sobre Lenin, a mí me parece que la biografía de Robert Service es extraordinaria. Es realmente muy buena, muy bien informada, muy bien escrita, simple. Me parece que la publicó Siglo XXI Editores. Que también Robert Service, brillante historiador británico, tiene también una biografía sobre Trotsky y otra sobre Stalin. Sobre Stalin, sí. Y yo te diría que de Lenin, la obra completa de Lenin son más de 50 tomos, sí, para que nadie se entusiasme mucho y diga, ¿usted las tiene? Yo las tengo. El que dice me voy a especializar en Lenin tiene que asumirlo. Es complejo. Pero yo te diría que... O sea, fue un gran escritor, digamos. Un gran escritor. Lo que pasa es que ahí van artículos de prensa, discursos, cartas, como las que yo decía, las tesis de abril y otras, y libros. O sea, tiene una diversidad. Ahora, para mí un libro clave es ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Se llama el libro. Es un libro cómo organizar un partido
de izquierda, pero un partido de izquierda revolucionario, con revolucionarios profesionales que tenían que estar convencidos. Él prefería tener 10 convencidos que 100 por convencer o licuado, aguachento. No, esa cuestión no servía para nada. Después ahí plantea que el partido debe tener las dos vertientes, tiene que tener la vertiente legal y la vertiente clandestina, por si las moscas, porque eso hay que verlo. Ahí también plantea la idea de que en la política el 10% es idea, el 90% es praxis, acción revolucionaria. Fórmula que le copió Jaime Guzmán después, sí. Decía 10% de inspiración, 90% de transpiración. Otro libro que me parece clave a mí y que tiene mucha repercusión en América Latina es El imperialismo, fase superior del capitalismo. Yo encuentro que es un libro que no lo recomiendo porque es muy duro, es muy pesado y con muchos ejemplos de época. Sin perjuicio de eso, la tesis central permanece. La revolución a escala nacional es contra el régimen burgués, contra la burguesía, contra la democracia liberal parlamentaria. A nivel internacional es contra el imperialismo. Siglo XIX, Alemania, Inglaterra, siglo XX, los Estados Unidos. Si tú te fijas en los partidos de izquierda de América Latina, ellos hablan habitualmente de ser antiburgués, antifeudal, esto significa antilatifundista, y antiimperialista. Así se define el Partido Socialista, así se define el Partido Comunista. Me parece que es un libro importante, pero repito, es un libro demasiado arduo para mi temperamento. Termino con un par de cosas. Yo creo que el estado de la revolución es insuperable. Central. O sea, es la interpretación de Lenin que se vuelve canónica en el mundo comunista. Porque obviamente hay otras interpretaciones la interpretación de Marx, por suerte. Hay otras interpretaciones, pero la de Lenin se vuelve como la oficial, y de hecho cuando muere Lenin lo que hace Stalin es explicar el leninismo, o sea, vamos a seguir esto, marxismo, leninismo, y ojo que cuando muere Stalin el Partido Comunista dice marxismo, leninismo, stalinismo. Yo creo que ese libro es clave, que tiene básicamente dos tesis. Primero, la revolución solo se puede hacer de manera violenta, no hay forma de hacerlo de otra manera. Y segundo, no puede haber conciliación de clases, o sea, esta cuestión se resuelve mediante la lucha de clases y no la conciliación de clases. Ahora la escribió entre 1917 y 1918, o sea, entre medio hizo la revolución y siguió escribiendo, así que y por último yo destacaría el testamento, que es notable, absolutamente notable, que básicamente descalifica a los dos grandes posibles sucesores, que son Trotsky y Stalin, con lo cual está diciendo mejor seguir viviendo que morir. Claro. Estamos conversando, para los que se suman a nuestra sintonía, con Alejandro Sanfrancisco. Dedicamos algunos minutos a conversar sobre Lenin, a propósito de la publicación que hizo la Juventud Socialista conmemorando sus 155 años desde su muerte y diciendo que era una inspiración para los jóvenes. Por eso quisimos, a raíz de preguntas que nos habían hecho ustedes, queridos amigos, varios auditores durante la semana, quisimos dedicarle estos minutos. Pero el tema que nos convoca hoy día, Alejandro Sanfrancisco, es la muerte del Papa Francisco el día lunes de esta semana. Por eso a las 7:30 de la mañana se produjo la muerte del Papa Francisco, y por supuesto ha sido el tema de la semana a nivel mundial. Sus funerales son este sábado 26 de abril, creo que a las 10 de la mañana. Ya están acudiendo todos los cardenales, han llegado prácticamente todos al Vaticano. La próxima semana muy probablemente tengamos cónclaves, estamos con sede vacante. Hay una serie de cosas que conversar, pero lo primero es, Alejandro, ¿qué impacto tiene en lo inmediato la muerte del Papa Francisco? Si uno quisiera así introducir el tema con por qué es importante la muerte del Papa Francisco para católicos y para no católicos. El Papa como figura es un representante de Dios en la Iglesia Católica. Es muy específico, es muy localizada su labor. El Papa en general no habla ex cátedra, de manera que da orientaciones, es el dulce Cristo en la tierra, el sucesor de Pedro, el gobernante del Estado Vaticano, quien nombra a los cardenales y realiza otro tipo de actividades. Pero si tú te fijas, todo eso respecto de los católicos. O sea, una persona de otra confesión o de ninguna dice, oye, me pareció bien, me pareció mal, me dio lo mismo. Eso es lo primero que hay que tener claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la práctica el Papa es mucho más que eso. El papado, el sumo pontificado, y eso se anota también para el Papa Francisco, porque tiene una representación que llamaríamos política, tiene una influencia de carácter internacional
que tiene que ver con la posibilidad de una mediación, por ejemplo. Lo hizo Juan Pablo II respecto de Chile y Argentina, pero el Papa ofreció su buen oficio en el caso de las guerras de Ucrania y Rusia y también del conflicto en Israel después del asesinato de Hamas sobre personas judías. De manera que eso es una influencia de carácter internacional. Y por último, me parece a mí que es una de las voces morales más importantes del mundo, y por eso la redacción que tiene es a los católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad, porque obviamente los mensajes van dirigidos a los fieles, pero también pueden llegar perfectamente a las demás personas que miran con interés el aporte que el Papa puede hacer en las más diversas materias, entre ellas aspectos de carácter social y que pueden ser relevantes. Vamos, queridos amigos, a hacer la primera pausa comercial. Vamos a retomar, por supuesto, después de esta breve pausa. Vamos a entrar de lleno en el Papa Francisco, su legado, sus encíclicas, su carácter o su impronta. Se ha discutido mucho esto de la continuidad o las diferencias respecto a los papas anteriores, pero también respecto a los papas que podrían venir. Hay estos temas que conversar aquí en Nuevas Voces, así que hacemos esta primera y breve pausa comercial y en pocos minutos retomamos Jueves de Historia en Nuevas Voces aquí junto a Alejandro San Francisco. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando en este Jueves de Historia junto al profesor Alejandro San Francisco, historiador, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, académico de la Universidad Católica, la Universidad de Tarapacá, coautor del proyecto de Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, y por supuesto nuestro panelista estable de los Jueves de Historia. Estamos conversando sobre la muerte y legado del Papa Francisco, pero antes de retomar la conversación, por supuesto que vamos a saludar a todos los que ya nos están escribiendo por el chat en directo del canal de YouTube, a Gustavo, que ya puso su like, a José Luis González, ahí a Fotografía, que siempre nos escribe, también a Ricardo Cortés, que nos manda buenas tardes, Tomás, y al gran doctor San Francisco, saludos desde un lluvioso, Puerto Montt. Listo, mi like, Puerto Montt nos escucha, no solo en YouTube, sino también en la 96.9 FM. Saludos también para Luis Pérez, para Sergio Montero, para César Ballesteros, dice, hay que seguir, profesor, muchos saludos. Saludos también para Héctor Bruno Ramos Pardo, que quiere que vaya al Parlamento. Vamos a ver, Héctor Bruno, si le hacemos caso a fin de año. Saludos también para Luis Pérez, para Juan Zapata. ¿Se refiere a ti, no? Sí, se refiere a mí. Saludos a Amador Hidalgo, a María del Pilar Figueroa Can, que dice, buenas tardes, listo mi like desde Viña del Mar. Saludos al profesor San Francisco y por supuesto a Tomás. Saludos para Ana María González del Fierro, para Rodrigo Codoseo, para Jorge Eduardo Gutiérrez, que dice, muy buenas tardes, por fin llegó el Jueves de Historia, listo mi like. Saludos para también Alto Cafetería, para Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, la sexta región, la región del Libertador. Bernardo Higgins, saludos especiales para nuestro gran panelista Juan Leonardo Lagos, que nos escribe desde Calgary, Canadá, y ya puso su like. Qué grande. Saludos Juan para Lagos. Juan Lagos, gran valor. Lo echamos de menos, ¿eh? Saludos para Hernán también, que nos escribe. Saludos para tantos que van poniendo like, Oscar Soto, Jorge Sat. Saludos para Héctor Basaletti. Saludos para Gustavo, tantos que nos están escribiendo aquí en el chat en directo. La invitación, por supuesto, es a ponerle like, a ponerle me gusta, y así vamos llegando cada día a más programas, y agradecerles además su participación ahí en el concurso. Concursamos por el Día Internacional del Libro 30 ejemplares de la revista Estudio junto a la editorial Tanto Monta en el Instagram de Voces por Chile, y hubo varios auditores que estaban participando. Ya comunicaremos los ganadores. Está en eso nuestro gran amigo Carlos Sublet, que ayer el martes estuvo con nosotros aquí en Nuevas Voces, pero que ustedes saben que es el cerebro digital detrás de este modesto emprendimiento radial y comunicacional que tenemos en Nuevas Voces y en la Fundación Voces por Chile, que dirige Paz Charpentier. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación sobre el legado, sobre la obra, sobre el carácter, sobre la impronta del Papa Francisco aquí en Nuevas Voces. Les quiero contar, queridos amigos, que en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta de arrendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación.
Y durante abril, en Caja 18, obtiene un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además participa en el sorteo de 18 premios de 100.000 pesos. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Retomamos la conversación, queridos amigos. Nos escriben desde Gandia, Valencia. Qué agrado estar por allá en Valencia, en España. Saludos también para Nelson Escobar. Saludos para Pentagrama. Saludos para Juan Ortiz, para Liliana Vilches, que nos escribe. Nos escriben de distintas partes del país y del mundo, profesor San Francisco, en este Jueves de Historia. Me parece muy bien, con especial envidia por España. Así es, ya estaremos por allá. Hay que ir, ¿ah? Estaremos... En un par de meses más estaremos por allá, si Dios quiere, por supuesto. Profesor San Francisco, el Papa Francisco, 12 años de pontificado, 12 años de papado, asume el 2013 tras la renuncia inédita del Papa Benedicto XVI, con un estilo que es distinto. Eso salta como a la vista de cualquiera, es un estilo evidentemente distinto al de Benedicto XVI. Y la primera pregunta, si es que vale hacer esa pregunta, porque me parece discutible, ¿es el Papa Francisco un papa de continuidad respecto a Juan Pablo II y Benedicto XVI? ¿Es un papa que marca una ruptura? ¿Son categorías que no valen para calificar los papas y el rol del pontificado? ¿Cuál es tu opinión a ese respecto? Yo lo primero es que la pregunta es perfectamente válida y tú en esto siempre encuentras dos elementos, pero esto siempre. En el caso de los papas más todavía. Hay elementos de continuidad, fíjate que los sumos pontífices, si tú lees los documentos, si tú ves su acción, básicamente reivindican la labor de los anteriores. Ese es como lo primero. Pero en segundo lugar, incorporan su impronta. Esto significa, tú dices, tiene un estilo distinto que está a la vista. Evidentemente, ese es un estilo. El Papa Juan Pablo II no solo tenía un estilo, hizo una revolución que fue de carácter mediático. Fue el primer Papa que recorrió varias veces el mundo. Y eso tiene que ver no con la doctrina de la Iglesia, sino con la acción pastoral del sumo pontífice. Después, me parece que hay elementos que son de la biografía del Papa Francisco que son muy relevantes. Yo cuando nombraron al Papa Francisco, el día que fue elegido, yo tenía un seminario en la Casa de América de Madrid con escritores y un periodista catalán, no es falso, no es catalán, es del Barça, Juan Cruz, que era muy simpático y gran periodista por lo demás, tiene un libro sobre el periodismo que es una delicia. Juan Cruz preguntó qué opinábamos los que estábamos en la mesa de que por primera vez se hubiera nombrado a un papa latinoamericano. Evidentemente eso es un tema. Ahora, ¿cambia el papado, cambia la iglesia, cambia? No, pero es un elemento relevante, que no es transformador, no es revolucionario, pero tiene importancia. Y fíjate que en el caso del Papa Francisco, su biografía está muy bien representada en sus escritos. O sea, cuando uno dice, oye, ¿por qué el Papa le pone tanto en el tema de la inmigración si no sabe lo que está pasando acá en Chile o en cualquier país? Bueno, porque él es inmigrante, su familia es de inmigrante, eso es un tema personal. Por supuesto. Y se suma el tema doctrinal, que efectivamente la Iglesia favorece la migración. ¿Significa esto que la migración tiene que ser ilegal, descontrolada, que puedan entrar delincuentes? Obvio que no. Eso no significa, pero sí que hay que acoger al peregrino, hay que acoger al que viene de afuera, y esto vale para cualquier sociedad y cualquier tiempo histórico. Pero eso tiene que ver con su biografía. Y lo mismo pasa con su pertenencia a los jesuitas, tiene que ver con una realidad. Él no quiso ser... Él entró a estudiar en un seminario común y corriente, claro, pero no quería vivir solo, no quería tener eso, sino quería ser parte de una comunidad, y la encontró en los jesuitas, y eso es parte de su biografía. Cuando él participó en los distintos cónclaves, como el que vamos a tener en los próximos días, él era una persona que sonaba, era una persona cuya voz se escuchaba, y de hecho en el último varios lo sondearon, algunos que eran más distantes le pidieron juntarse con él, y después como a la tercera o cuarta pregunta él dice, me están midiendo, no es que estén hablando conmigo, es otro el concepto. Entonces yo creo que efectivamente hay cosas que son permanentes y otras cosas que son de estilo personal, de
características personales. Alejandro, te quiero preguntar porque nos lo comentan incluso algunos auditores y ha sido tema durante la semana. Esto de cómo impacta la vida personal en los papas y en los estilos que tienen, porque la verdad es que esto es una cuestión de opinión, porque si uno mira hacia atrás, evidentemente el hecho de que Juan Pablo II haya sido polaco y haya vivido no solo la invasión nazi en Polonia, sino también la toma de control o de poder por parte de los comunistas, marca su impronta, su estilo y su liderazgo en el siglo XX. Me leía hace unos 3 meses en el verano, y no me acuerdo, Mi vida de Benedicto XVI, que también cuenta la toma de poder nazi en Alemania, la liberación por parte de Estados Unidos, como eso también lo marca en sus decisiones vocacionales. Y el Papa Francisco, la realidad de ser migrante, la realidad de la pobreza de Buenos Aires en el que muchas veces estuvo. Entonces, hay una dimensión del Papa Francisco que es una dimensión distinta, si se quiere, a la de Benedicto XVI, que es una dimensión, si se quiere, como más relajada o más atrevida para hacer comentarios en el plano político, que es algo que se cuestiona mucho, sobre todo la gente más de derecha, porque el Papa tenía una cercanía especial con ciertos sectores más radicales del Partido Radical, digamos, argentino. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo evalúas eso? ¿Y por qué te parece que existe un mundo que supuestamente es crítico del Papa Francisco? ¿Son críticas desproporcionadas? Ha habido temas durante el Papa Francisco que han sido polémicos, la bendición a las parejas homosexuales, en su minuto generó discusión, la posibilidad de que los divorciados volvieran a comulgar, era una discusión. ¿Te parece que eso responde a estilos personales? ¿Son equivocadas interpretaciones? ¿Son que el Papa no era un teólogo probablemente tal y por lo tanto sus escritos eran más laxos? ¿Cuál es la impresión que tienes tú sobre estas cuestiones? Yo creo que hay elementos de dos tipos en tu pregunta. En el tema de las opiniones, el Papa da criterios de acción, criterios de comportamiento, líneas, pero en todo lo que es elemento práctico, es muy legítimo que un católico pondere lo que dice el Papa y lo acelere o lo retrase. Por ejemplo, si el Papa dice hay que favorecer la inmigración y hay que aceptar a los que vienen y no tienen hogar, eso es un criterio que es permanente en la Iglesia. O sea, no vas a encontrar probablemente un Papa que haya dicho lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que tienes que ver? En un país eso va a significar acelerar la inmigración, claro, acogiendo el llamado del Papa, y en otro va a ser, ya, sí, feliz, un católico estoy diciendo, pero lo vamos a hacer con tales reglas. ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos. Por eso es opinable. El elemento práctico es claro, el que cambia. Un papa podría decir hay que bajar los impuestos, podría decirlo. Y un católico podría decir después de escuchar al Papa, yo creo que hay que subir los impuestos. Sí, puede. Porque ese es un tema práctico. Lo que puede decir un sacerdote, un papa, hay que pagar los impuestos justos porque eso es bueno para el bien común y bla, bla, bla. Pero ya la fórmula específica, yo creo que queda a nivel de cada persona. El segundo elemento, el de su formación, el de su toma de posición, está explicado en este libro, que es un libro muy, muy notable y muy valioso, Esperanza, que es del Papa Francisco. Y fíjate que en la página 134, él explica cómo una mujer con la que trabajó le hizo leer libros y eso fue lo que le enseñó a pensar la política. Esa mujer se llamaba Esther Ballestrino de Cariaga, que tiene parientes detenidos y exiliados en Argentina, de manera, y es muy amiga de él, y hay fotos de ella en el libro, de manera que él toma una posición. ¿Esa posición es una posición política? Yo creo que no, muestra un afecto, pero una posición personal, era la amiga, era la maestra, y yo creo que eso está presente. En otro tema que tú planteaste, que es de carácter doctrinal, él dice expresamente aquí que él bendice a las personas que están en uniones homosexuales sin que eso signifique bendecir la unión. Él lo dice, no es que lo diga un tercero, claro, no es que lo interprete un tercero, de manera tal que yo creo que muchas veces el Papa puede haber explicado una cosa sin la precisión teológica. Habla más como argentino que como teólogo, lo dijiste muy bien tú. Pero creo que otras veces el problema es del lector o del periodista. ¿Por qué? Porque se queda con la cuña
con la frase que apareció en un medio europeo, se repite acá y no se va a la fuente. Yo tengo una deformación profesional, que es literalmente una deformación profesional, que yo creo que es correcta para nosotros los historiadores, que es mirar la fuente. ¿Qué dijo efectivamente el Santo Padre y no qué dicen que dijo? Vamos a hacer la última pausa comercial, queridos amigos, siendo las 13 casi con 40 minutos de este jueves 24 de abril. Estamos absolutamente en vivo y en directo conversando junto a Alejandro San Francisco, académico, historiador, sobre la muerte, el legado del Papa Francisco, una noticia que ha por supuesto generado, que ha hecho noticia a lo largo y ancho del mundo y que por supuesto va a generar muchas reflexiones como esta a propósito de su legado, de su obra, de su interpretación, de lo que deje, no solo para el futuro de la Iglesia Católica, sino también para el mundo. Vamos a conversar de eso a la vuelta de la pausa, ¿no? El rol del Papa en una iglesia, en un mundo distinto, en un mundo totalmente distinto al que le tocó vivir a Juan Pablo II, más similar al que le tocó vivir Benedicto XVI, respecto al cual reflexionó tanto Benedicto XVI, y que vale la pena comprenderlo para así entender también el mensaje del Papa Francisco en esos 12 años de pontificado. Pausa comercial y volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia, conversando con el profesor Alejandro San Francisco, conversación a la que usted se puede sumar, por supuesto, a través de las distintas frecuencias y señales de Agricultura y también en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, desde donde nos escuchan cientos de personas a lo largo y ancho del país, pero también de distintas partes del mundo, en radioagricultura.cl y en la aplicación de Radio Agricultura que usted puede descargar en su teléfono y seguirnos cada día a las 13 horas, a la 1 de la tarde, de lunes a viernes aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Alejandro, te comentaba sobre el rol del Papa Francisco en la Iglesia Católica del mundo del Chile del siglo XXI, que es un mundo secularizado, es un mundo con categorías modernas, o algunos dicen postmodernas, en que Dios muchas veces busca ser reducido a la esfera simplemente privada, con suerte, de la existencia humana, en que la influencia de la Iglesia en el mundo, en la opinión pública internacional, muchas veces es disputada, una Iglesia más que recibe el Papa Francisco golpeada por la crisis de los abusos sexuales y de conciencia de muchos clérigos, con desastres financieros también, problemas en el Banco, el Vaticano. ¿Cómo eso afecta también y marca el trabajo de Francisco y el legado de Francisco, los temas que toca el Papa Francisco? Si tú miras el tema de los abusos, el Papa cuenta una anécdota que le pasó cuando fue a conversar con Benedicto XVI, poco después de asumir Francisco. Y Benedicto XVI le entregó una caja y le dijo: aquí están los escándalos, aquí están los abusos sexuales, aquí están otras cosas. Yo he hecho hasta donde he podido, ahora te toca a ti. ¿Por qué comento esto? Porque lo dice para expresar que hay una continuidad. Lo que ocurre es que el momento es distinto. Obviamente uno puede decir: oye, la Iglesia, el Papa anterior, el obispo tal, reaccionó tarde y mal. Pero hay una continuidad en ese punto. El tema de la secularización es un tema clave. En Chile se nota más que en Europa, porque Europa se había secularizado antes. Chile ha vivido un proceso de descristianización en los últimos 40 años. Eso es una pérdida de influencia de Dios y la Iglesia en la sociedad, pero también una pérdida de fieles dentro de la Iglesia. O sea, hace 50 años, qué sé yo, los católicos, quienes se declaraban católicos, era cerca del 90%, 80%. Hoy día es menos de la mitad de la población. Y adicionalmente, desde el punto de vista vital de los grandes momentos de la existencia humana, se ha producido un distanciamiento respecto a la Iglesia. Al momento de nacer, con el bautismo. Al momento de establecer relaciones afectivas, con el matrimonio. Y al morir, con el funeral. Ha habido un alejamiento de la forma de vida católica en esos planos. Y por otro lado, ha habido una pérdida de la influencia de la Iglesia en la sociedad, en el plano intelectual, en el plano social y también en el plano político. En este sentido, el Papa ha tratado de reivindicar la voz de la Iglesia a través de distintos documentos, y siempre hay ahí la cosa que a uno le gusta y la cosa que le disgusta. Depende de quién es el que analiza. La mayoría de las veces los análisis son de no católicos, pero los católicos también tienen las mismas contradicciones. Pero, por ejemplo, el Papa en sus libros, cuando habla
en su encíclica de la cultura del descarte, en Laudato Si, tú dices ya, el descarte puede ser respecto de los viejos, que lo dejan que se mueran solos y hay un problema con las pensiones. El descarte puede ser respecto de los inmigrantes, de los extranjeros. Pero también habla del descarte de los niños que no alcanzan a nacer porque los matan en el vientre materno, o sea, de la cultura del aborto. Si tú miras, esos son temas que le gustan a uno, porque en este tiempo muchos por diplomacia política lamentan la muerte del Papa, con quien pensábamos poco menos que igual. Bueno, se ve que no es así, porque hay una forma de aproximarse a los temas que es bien diferente, más integral en el caso del Papa, se esté de acuerdo con él o haya discrepancia. Claro. Alejandro, pasemos un minuto porque vamos a entrar a la recomendación de libros y vienes con hartos libros en la mano y vale la pena entrar a las encíclicas del Papa Francisco, porque escribió decenas de exhortaciones apostólicas, algunas encíclicas, creo que fueron 3, libros, miles de discursos, son 12 años de pontificado, hay mucha producción, así que no, cientos de canonizaciones, charlas de todo tipo, mensajes apostólicos. Vamos a las encíclicas del Papa Francisco. Un breve repaso. ¿Qué temas toca? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el centro de las distintas encíclicas? Las encíclicas son cuatro. Este es Lumen Fidei. Lumen Fidei es sobre la fe, la luz de la fe, como dice su título, y está en la trilogía de las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, que inició el Papa Benedicto. De hecho, esta la comenzó a escribir Benedicto y la terminó el Papa Francisco. Laudato Si, sobre la casa común. Es una encíclica sobre la casa común, que se refiere al mundo, al cuidado del planeta y a otros temas. Fratelli Tutti, sobre la amistad social y la fraternidad. ¿Esta es la última, o no? No, aquí está la última. Bueno, claro, la exhortación. Dilexit Nos, que es sobre el amor humano y divino en el corazón de Cristo. Yo me leí las 3 primeras, la cuarta no por torpe, se me quedó en Santiago para la Semana Santa, que me fue a pasar a Talagante a disfrutar de la excelente atención de la señora Chávez Bustamante, y no lo pude leer, entonces lo tengo pendiente. Pero además, por ejemplo, está Evangelii Gaudium, sobre la alegría del Evangelio. Esta es una exhortación apostólica, no es un encíclico. Ahora, ¿qué temas toca? Ciertamente temas que son doctrinales, el tema de la fe, temas que son sociales, que son de doctrina social de la Iglesia. Uno podría decir, ya, pero inventa una doctrina social de la Iglesia. No, si la doctrina social de la Iglesia es siempre la misma, actualiza. Si tú miras a Juan Pablo II, tiene labor en exercems, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, o sea, tiene varios documentos que son relevantes en temas de doctrina social de la Iglesia. Bueno, este Papa hace lo mismo, pero la diferencia es que incorpora las discusiones que son propias del siglo XXI, y en ese sentido tiene alguna relevancia. Varios de los temas son los que hemos mencionado: la inmigración, el cuidado del planeta, la valoración de los más pobres. Tiene otros que son de sentido general, de expresión, que son más difíciles de explicar, como el tema de la desigualdad entre los pueblos al interior de una sociedad determinada, y por supuesto los temas que son de contenido propiamente religioso, que es el centro del mensaje. Lo que pasa es que se pierde entre tanta noticia, que es la necesidad de acercarse a Dios y a Jesús. Alejandro, recomendación de libro para nuestros auditores, hemos mencionado varios. La recomendación ya fue mencionada, acotada, pero ¿qué pueden leer nuestros auditores para acercarse a Francisco, ¿no? Quienes quizás ven la muerte de Francisco y dijeron, yo nunca leí al Papa, o yo nunca seguí de cerca al Papa, o varios que dicen, yo tengo una preimagen, una imagen ya preconcebida del Papa Francisco por su posición política, por determinadas actitudes. Daba largo el tema del Papa, no conversamos ni un minuto, por ejemplo, sobre la relación del Papa con Chile, que fue bastante especial. Tuvimos todos los obispos renunciados en Roma hace algunos años a propósito de los abusos sexuales. El Papa estuvo en Chile. ¿Qué le recomiendas a nuestros auditores? Y el Papa nombra que en su biografía que lo marcó Chile, cosa que no dice respecto a otros países. Fue bastante polémica su pasada, porque vino para acá, hizo una declaración en su minuto, la polémica por el obispo Barros en su minuto, y hubo un cruce de información bastante polémico, digamos. Toma, yo voy a decir una cosa primero, para quien le quepa. Yo creo que al Papa hay que leerlo.
y te puede gustar o no gustar, pero lo mismo, o sea, yo en su minuto leía a Gorbachev. Yo por razones profesionales me ha tocado leer a Hitler, a Lenin y a Stalin. Otra gente no tiene por qué leerlo a todos, por supuesto. Pero uno creo que comete un error intelectual de solo leer los que piensan igual a uno. Uno tiene que tener esa apertura intelectual. Obviamente leerlo con inteligencia, desde donde puede. Si no ha leído nada antes y se pone a leer una obra muy compleja, no va a entender nada. Voy a leer a Marx, me leo El Capital. No, conviene leer el Manifiesto. Entonces, pero digo, al Papa hay que leerlo. Es una obligación. Para los católicos, una obligación cotidiana, debiera leerse cada documento que hay. Para los demás, en cambio, es una obligación cultural, es una obligación de tiempo histórico. Yo partiría con Lumen Fidei, La Luz de la Fe, que en este minuto paso a regalarte, Tomás Bengolea. Lumen Fidei, un regalo a Nuevas Voces. Para ti. Que reciben sus manos conductores. Ahora gracias a ser el conductor del programa. Que reciben los regalos al programa. Carta encíclica del Papa Francisco sobre la fe. Ese es el de la trilogía, y por eso yo creo que hay que leerse las dos de Benedicto XVI. Y la recomendación es Esperanza, la autobiografía del Papa Francisco. Fue publicado por Plaza Janés, pero mira lo notable, Tomás. En enero de 2025. Está recién publicado. O sea, podría no haberse muerto, claro. Podría haberse muerto en febrero, y habría sido el documento, pero inmediatamente previo a la muerte me lo regaló un gran amigo, Augusto Undurraga, como apoyo cuando yo estaba enfermo, así en la clínica. Después me lo mandó con un hijo. Y lo agradezco mucho, porque creo que es un muy buen libro. Obviamente hay cosas que uno dice, oye, pero esto creo que requería una explicación más larga. Sí. Oye, me faltó que se refiriera a esto. Sí. Pero me parece que es un muy buen libro, porque marca tanto el pensamiento del Papa como su biografía. Esperanza, entonces, la autobiografía de Francisco, es la recomendación del libro de Alejandro San Francisco en este jueves de historia, y con eso cerramos nuestro programa. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios, por su audiencia. La invitación es a que se queden aquí en el 92.1, porque viene Deportes en Agricultura, y nosotros nos reencontramos mañana viernes, como cada día a la 1 de la tarde, a las 13 horas, en una nueva edición de Nuevas Voces.